Estimada concurrencia, en primer lugar quiero dar las gracias a esta invitación que me permite someter a su consideración unas ideas en torno a la corriente del funcionalismo jurídico penal, y de este modo hago extensivo mi agradecimiento al doctor Aldo Figueroa Navarro también por hacer posible este momento donde puedo justamente dirigirme ante ustedes. ¿Por qué funcionalismo jurídico penal? Vamos a tratar de qué se trata esta corriente, cuál es su esencia y sobre todo su potencial de rendimiento teórico para la práctica, porque una teoría que no sirva para resolver casos penales en la práctica en realidad no nos es útil, por consiguiente tendría que ser dejada de lado. Sin embargo, el funcionalismo jurídico penal, considero, tiene suficientes argumentos, suficientes, digamos, potenciales dogmáticos como para, de manera convincente, dar propuestas de solución razonables a los casos penales. Para entrar a la exposición, siguiendo una tradición muy propia de los juristas alemanes, quiero comenzar esta ponencia con un caso, un ejemplo trivial que me va a permitir desarrollar la idea central que quiero exponer y someter a su consideración. Imaginemos este supuesto. Este es un estudiante que le gusta mucho la teoría del delito, está muy afanado en comprender el sentido dogmático de las categorías, de la tipicidad, de la anticuricidad, de la culpabilidad, y estudia cada noche hasta altas horas de la madrugada. Para él es muy normal pues hacer de lechucero, de estudiar hasta las 2, 3 de la madrugada, y ya cuando el cuerpo no le rinde recién pues se va a dormir. Y casualmente el cuarto donde él estudia, su cuarto de estudio, está en el segundo piso y da para al lado. Allí hay un pasaje que no tiene iluminación pública, no tiene alumbrado, pero las personas se benefician gracias a la luz que sale justamente de la habitación de él. Entonces todos se acostumbran prácticamente a transitar sin preocuparse por ese pasaje, en cuanto está iluminado gracias a la luz, gracias al reflejo de luz que sale de la habitación de este estudiante. Por reclamos propios de la vecindad, la municipalidad ya decide hacer unas excavaciones para poner un alumbrado público, y con mayor razón las personas agradecen que este estudiante sea tan responsable y se beneficien de su luz, y lo que les permite a ellos no caer en la zanja ya abierta. Cierta madrugada, ya cansado de haber estudiado tanto, de haber leído tanta dogmática, eso de las 2 de la madrugada, se asoma a la ventana y ve justamente, logra reconocer a 50 metros que se va aproximando hacia a la altura justamente de su habitación una persona. La identifica y es la mamá de una antigua enamorada, una señora que se interpuso en su relación y le dijo un día a su hija que este chico no es para ti, es muy teórico, es muy estudioso, tú tienes que buscarte a alguien que realmente te resuelva la vida, alguien que tenga proyección de ganar dinero, por eso solamente tiene proyección de ser académico. Y gracias justamente a la intromisión de la señora, esta chica dejó a este chico. Y él quedó pues triste, hasta deprimido, y se refugió con mayor razón en el estudio. Entonces, al verla, reconoce con dolor ese momento causado justamente por la ruptura de su relación sentimental, por la intromisión de esta señora, y dice: esta señora, pues esta vieja, ¿no?, mi ex suegra, ojalá se muera. Entonces apaga su luz, apaga la luz ya, y pues justo cuando la señora está pasando a la altura de la zanja, y al apagar su luz escucha un grito y la señora cae en la zanja. No muere, solo se quiebra el cuello. Entonces, este es el supuesto. La pregunta que nos hacemos aquí: ¿hay una responsabilidad penal? ¿Hay lesiones, en este caso graves? ¿Ya? ¿Respondería él penalmente por ese resultado? Vamos para llegar a... Fíjense, el funcionalismo tiene que ver con la modernización del derecho penal. Y la modernización del derecho penal
se dice en términos normativos, en términos jurídicos, como la normativización de las categorías jurídico-penales. Si en el ámbito de la técnica se han modernizado los vehículos, ya cada vez más al mercado ingresan vehículos ya con el cambio automático, y el cambio mecánico va quedando atrás, la música se moderniza, ¿por qué no el derecho y el derecho penal no va a estar también, en este caso, afectado a una modernización? No es un tema solamente de moda, sino la modernización va a la par con encontrar categorías, argumentos que de manera convincente brinden mayor seguridad jurídica. Un juez penal puede tener la oportunidad de contar con una herramienta conceptual que le dé mayor seguridad para resolver un caso penal que tenga justamente en su escritorio. Y el funcionalismo aporta, a mi juicio, de manera más convincente en esta época. Ya el filósofo del derecho Hegel decía: un derecho penal que se precie de ser legítimo tiene que marchar al compás del espíritu de su época. Un derecho penal tiene que captar cuál es la expectativa de justicia, qué es lo que en el momento la sociedad, en este caso según las reglas de juego, espera del ordenamiento jurídico para satisfacer las expectativas de protección. Si el derecho penal se entroniza justamente con las reglas de juego de cómo funciona una sociedad, entonces es un derecho penal que puede hablarse de él, que tiene mayor visos de legitimación frente justamente a sus ciudadanos. Si este caso lo sometemos rápidamente a un examen de las corrientes previas al funcionalismo, tendríamos que resolverlo de la manera siguiente. El causalismo, sea en su vertiente antigua, naturalista, o el causalismo posterior, un causalismo valorativo, tendría que conducir a fundamentar la responsabilidad penal del estudiante, por cuanto claramente hay un nexo causal entre la acción y el resultado. Si él no hubiese apagado esa luz, no se hubiese generado, en ese caso, una situación de oscuridad y tampoco hubiese acontecido el resultado. Por consiguiente, si suprimo mentalmente la acción y mentalmente desaparece el resultado, entonces esa es causa del resultado. Él ha aportado una causalidad que ha conducido al resultado. El nexo causal se ha comprobado. Esa es la forma, por ejemplo, como yo aprendí Derecho Penal en San Marcos en mis primeros cursos. Así aprendí, seguramente muchos de ustedes. De esa manera también, esto es el análisis de la relevancia penal de la conducta. El inquirir en el sentido típico de la conducta depende solamente de la fenomenología, de la comprobación, de la constatación exterior de un suceso natural, de un fenómeno natural. Entonces, ese fenómeno natural, si se ha producido en el mundo exterior, pues eso se reproduce en la tipicidad. Por consiguiente, aquí habría una conducta típica. Vamos a examinar posteriormente bien el finalismo. El finalismo, a diferencia del causalismo, hace un giro en la valoración, y la relevancia típica de la conducta ya no depende de la comprobación externa de una causalidad. Para el finalismo, la relevancia típica más bien está puesta en la relación intersubjetiva o la relación subjetiva entre un sujeto activo y el resultado. Tengo que hurgar en la mente del autor qué es lo que quiso, cuál fue su finalidad, qué pretendió él en su conducta, con su conducta. Por consiguiente, en este caso, él reconoció que venía una persona, su finalidad en este caso fue de lesionarla, el medio empleado fue apagar la luz y aconteció el resultado. Entonces, si somos consecuentes con los puntos centrales del finalismo, tendríamos que afirmar que también existe una responsabilidad penal, aunque el finalismo posterior en los últimos tiempos, cuando introduce la idea de la adecuación social, a lo mejor podría cambiar de alguna forma el resultado, pero en esencia la conducta es final por cuanto comunica un ejercicio, por cuanto exterioriza un ejercicio de finalidad, y la finalidad en este caso es delictiva. El funcionalismo, ¿cómo lo ve? De una manera distinta. No se trata tampoco de una teoría que está, digamos, construida, dirigida a fundamentar la atipicidad, en todo caso, de la conducta, o fundamentar la impunidad. No, de ninguna manera. Sino, en este caso en concreto, la solución que propone el funcionalismo sería diametralmente opuesta. ¿Por qué? Porque el punto de análisis, el punto de partida en el análisis, no depende ni de la fenomenología causal externa, ni tampoco de la pura subjetividad del sujeto, sino el análisis depende de la valoración normativa o de antinormatividad del contexto social que rodea la acción. Es el contexto de la acción lo que va a dar sentido, lo que va a dar
digamos, inquirir en la semántica del tipo. ¿Por qué es funcionalismo? Porque el derecho penal cumple la función de estabilizar expectativas sociales y esa función es tomada a partir de la interpretación de las reglas de funcionamiento en una sociedad. La sociedad para el funcionalismo está compuesta por personas. ¿Y qué es persona? El concepto de persona es un concepto fundamental, central, por cuanto el concepto de persona es un sistema de conceptos, es un haz de derechos y deberes que el ordenamiento jurídico imputa, atribuye a un sistema psicofísico, al ser humano. Es decir, nadie nace persona, todos nacemos seres humanos. La persona es una construcción normativa, es decir, el ordenamiento jurídico al sistema psicofísico, al ser humano, le adjudica, le atribuye derechos, le atribuye deberes. Para el ámbito del derecho penal, esos deberes son exigibles a partir de la mayoría de edad. Entonces, el concepto de persona es el punto de partida para encontrar una explicación en este caso. Los tipos penales se dirigen a personas, no se dirigen a la individualidad, no se dirigen al sujeto, al sistema psicofísico. Y si hablamos de persona, la persona es un conjunto de derechos y deberes. El concepto de persona es algo construido que se tiene que interpretar o se tiene su contenido que extraer en el contexto social concreto. Me explico para regresar a continuar con la explicación con otro ejemplo. Fíjense, el artículo 111 del Código Penal dice, reprime el delito de homicidio culposo. Dice, el que por culpa mate a otro será penado, creo, con una pena de 1 a 3 años en el tipo básico. El que por culpa mate a otro. El concepto de culpa. La culpa, este es el tipo penal, en esa redacción, está tomando en cuenta una conducta in abstracto. En abstracto está dando un mensaje a la sociedad por el cual se criminaliza a quien obra de manera imprudente en una situación concreta. Pero esa culpa en abstracto, según el contexto social donde la persona ejercita o desempeña su actividad o donde acontece el hecho, tiene una semántica diferente. Porque si la muerte aconteció así, en una sala de quirófano, en donde hay 5 personas alrededor del paciente, está la enfermera, está el médico cirujano, está el internista, está el anestesiólogo, están los asistentes, no sé, fíjense, para determinar si hubo una negligencia, una culpa, una imprudencia, tiene que tomarse como referencia la lex artis. Esto es un sistema normativo externo al tipo penal. Es el segmento parcial de la medicina quien nos brindará, nos aportará las reglas de juego, los ámbitos de competencia que se han de analizar. O si, por ejemplo, la pierna que se amputó era la incorrecta y en realidad, o era la correcta, la única pierna, en este caso, como un caso que aconteció hace como 3 años aquí en Lima, la única pierna gangrenada que debió ser amputada no es la que se amputó finalmente. ¿Cómo resolver esa problemática para establecer si hay una responsabilidad culposa? Pues tengo que acudir a lo que me digan los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos que debe observar un médico cirujano antes de realizar una operación de esa envergadura? ¿Cuáles son los criterios para determinar si una pierna está gangrenada o no? No sé, a lo mejor el color, el olor, los golpes, si reacciona a lo mejor, en este caso, a los estímulos externos, si tiene que revisar antes el historial clínico o la radiografía, lo que fuere. Entonces, es el ámbito extrapenal del sector de la medicina quien me aportará los elementos para delimitar el ámbito de competencia de los actores de la persona. Pero si la muerte acontece, por ejemplo, en la avenida aquí, en el Paseo de la República, y hay a causa de un atropello, ya no me va a servir la norma de la lex artis, sino tengo que acudir a las normas, en este caso, de la seguridad vial, la norma de tránsito que me explicará cuáles son las reglas de juego, de funcionamiento, en este caso, entre la conducta que debe observar un peatón, un conductor, los límites máximos mínimos de velocidad, o si la muerte acontece porque, por ejemplo, ahora con el boom inmobiliario
un trabajador que está construyendo el del 10º piso de un edificio se cae, para establecer si hay una responsabilidad por negligencia del empleador, del empresario, tengo que acudir a las normas de la seguridad en el trabajo, que fija cuáles son los criterios que debe esta persona respetar. Se brindó la indumentaria adecuada al trabajador, si es porque el trabajador obró a propio riesgo, etc. Un solo tipo penal, si se dan cuenta, puede ser llenado de contenido de distintas maneras, según el segmento parcial de la sociedad donde el sujeto interactúa, cuáles son las reglas, las normas de funcionamiento del sector. En el ámbito de los delitos contra la función pública es evidente que sirven a este respecto, por ejemplo, los manuales de operaciones y funciones, los reglamentos de operaciones y funciones, las directivas, las leyes orgánicas, los decretos supremos de urgencia que delimitan ámbitos de competencia, los turnos, etc. Entonces, ¿por qué el funcionalismo toma en cuenta esta cuestión de esa manera? Porque el juicio de imputación no recae sobre el sistema psicofísico en sí, no es lo que el estudiante en ese momento miró, vio, supo, pensó. Lo que importa es el significado de su conducta. El significado de su conducta en un sentido normativo, en un sentido objetivo. Y el significado de su conducta en ese contexto es el de una conducta atípica. ¿Por qué? Porque calza perfectamente en un obrar en el ejercicio legítimo de un derecho. Él, como estudiante, ejercita un derecho de estudiar, no tiene ninguna obligación de dar luz a sus vecinos. Él no es garante. El contexto, lo fáctico, no convierte a nadie en garante respecto a los demás. El deber de garante es un deber jurídico. Y como deber jurídico, los deberes jurídicos surgen de normas penales, extrapenales, de distintas jerarquías, pero tiene que estar normativizado, y una situación fáctica como esta no genera un deber de garante para él. Es una conducta socialmente estereotipada, también se le llama como conducta neutra, es decir, quien... Dice Jacobs, nadie responde por el cabal cumplimiento de sus obligaciones. Nadie responde si no se aparta de su rol socialmente estereotipado. Él desempeña un rol, en este caso, inocuo, inofensivo, de estudiante, y por consiguiente no tiene por qué responder. Pero él supo, es que lo subjetivo corresponde a un segundo nivel de análisis de valoración. Lo que determina la responsabilidad, en primer lugar, típica, es el análisis de lo objetivo. Es el significado, es la semántica de la conducta en el contexto social a partir de la normatividad externa, lo que va a marcar cuándo una conducta es penalmente típica o cuándo no. Después de comprobar que la persona ha extralimitado su ámbito de competencia, ha quebrantado su rol en el particular, recién me pongo a hurgar, me pongo a analizar el mundo de los subjetivos, si la persona actuó con dolo o culpa, por ejemplo, pero no es al revés. Hay un orden de análisis. Primero se analiza el tipo objetivo y después el tipo subjetivo. De esta manera, el derecho penal en la valoración está en íntima relación con las reglas de juego, cómo funciona una sociedad, cómo funciona el sector, en este caso, del tráfico viario, cómo funciona el sector, el segmento, por ejemplo, en el ámbito de lavado de activos, de la abogacía, cuáles son los ámbitos de competencia que debe observar un abogado, cuáles son la normatividad, las normas deontológicas, en este caso del colegio profesional, la constitución que le faculta el derecho a ejercitar, por ejemplo, su derecho a la defensa respecto, por ejemplo, cuando tiene que cobrar honorarios de una procedencia supuestamente ilícita o ilícita. Es decir, la responsabilidad penal o la conducta típica no depende de lo que el sujeto sabe, no depende de la pura causalidad, sino depende del rol que desempeña, depende de las funciones, de los deberes que desempeña en una determinada sociedad. Ese es el punto de análisis, el punto de partida. Después que yo he comprobado, he analizado si la persona, en este caso, extralimitó ese error, recién pasaré a hurgar el ámbito de lo subjetivo. Hay una ejecutoria suprema muy interesante respecto a un caso que fue resuelto en la Corte Superior de Junín. Es el caso llamado el caso del robo de gallina. Fíjense, porque Jacobs dice, no todo es asunto de todos. No todo es asunto de todos. La responsabilidad penal y el principio de culpabilidad afirma que solamente se responde por un hecho propio.
no por hecho de terceros. Yo respondo por el deber jurídico que solamente a mí me atañe y no respondo por hecho de terceros. Este es un caso donde en una comunidad campesina cerca de Jauja, a 5 minutos de Jauja, en una madrugada, una vecina gritó: auxilio, auxilio, me roban. Los vecinos, los pobladores acudieron a auxiliarla y lograron aprehender al ladrón que estaba a punto de cruzar un cerco posterior de la casa llevándose una gallina. Tanta fue la furia en este caso de los vecinos cansados de los abigeatos, de las violaciones sexuales, de la impunidad de los delitos, que lo aprendieron y lo llevaron a la plaza pública de esa comunidad campesina que se llama Guamalí, lo sujetaron a un poste, lo desnudaron de la cintura para arriba y lo golpearon con palos, le arrojaron piedras, con ortiga, incluso agua fría en la madrugada, y eso era invierno. Lo cierto es que él murió, ¿ya? Pero por causas múltiples. En este caso tenía los pulmones reventados, todo el cuerpo prácticamente estaba en este caso picadito. Se procesaron a muchas personas y se condenaron a 5. Entre ellas, a todos por el delito de asesinato, por acción, a 15 años. Entre estas personas fue condenado el presidente de la comunidad, como autor también de asesinato, de homicidio calificado, pero él, a diferencia de los demás, en comisión por omisión. ¿Cuál fue el fundamento de la condena? Él, por ser presidente de la comunidad campesina, por ser la máxima autoridad de esa comunidad, cuando en la madrugada le tocaron la puerta y le dijeron: señor presidente, están linchando a una persona, él, no obstante enterarse, prefirió quedarse y no salir a impedir ese linchamiento. Por consiguiente, él es garante, él tenía el deber de protección porque era la máxima autoridad. Siendo la máxima autoridad, no impidió el resultado. Por tanto, él responde como autor, artículo 13 del Código Penal, de comisión por omisión. Así fue condenado. Llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice: un momento, justamente esa es otra de las virtudes, digamos, no solamente del funcionalismo de las corrientes actuales modernas, esto es que golpean como nunca en la necesidad de ser técnico, de someter el análisis a un método de comprobación ordenado. Esto es que la dogmática jurídico-penal que ha construido la teoría del delito en 200 años bajo el esquema tripartito de la tipicidad, de la anticursividad y la culpabilidad sea aplicable a la vida real, que no solamente sea concebido como un invento de teoría que solamente sirve para las universidades, no. Es un sistema tripartito de conceptos que perfectamente rinde su aplicación en la práctica y facilita la seguridad jurídica por cuanto aísla a la valoración de no quedar atrapada en la mera intuición, en la pura corazonada judicial, sino hace que más bien yo el análisis lo deba hacer de manera ponderada y siguiendo un método ordenado, un método lógico, en este caso de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque en realidad a esta persona la condenaron solamente por una corazonada, por un invento, porque a juicio del juzgador, según su criterio, al ser la máxima autoridad tenía el deber de garante. Pero los deberes de garante son deberes jurídicos, y los deberes jurídicos surgen de estatutos, de normas, de reglamentos, de MOFs, de ROFs, etc. En este caso, la norma que fija, que delimita los deberes, los ámbitos de competencia de un presidente de una comunidad campesina, están fijados en el estatuto de la comunidad. Y la Corte Suprema, en el análisis, dice: según su estatuto, el presidente de la comunidad solamente tiene deberes administrativos. No tiene deberes, no es garante de protección, no tiene el deber de impedir resultados, no tiene un deber de protección. A él le eligen para administrar en la comunidad los asuntos netamente administrativos, siendo una comunidad campesina, y está tasado de esa manera, y la Corte Suprema dice que los deberes de función son deberes tasados, y está tasado ahí, por ejemplo, que tiene el deber de organizar asambleas comunales cuando, por ejemplo, en las lluvias se llenan las acequias de troncos para hacer faenas, tiene la obligación de convocar asambleas cuando de Lima lleguen ingenieros del Ministerio de Agricultura trayendo descubrimientos de nuevos pesticidas, insecticidas. Esto es algo que signifique para la mejora, la innovación, en este caso, del funcionamiento de la comunidad, etcétera, pero en ningún momento se le atribuye deberes de protección de la persona. Él tiene una posición netamente funcionarial, no tiene una posición como el de la policía, una posición de garantizar la protección de las personas. No hay que confundir, o sea, por la pura intuición, en realidad, la valoración quedó atrapada en la corazonada.
Pero dogmáticamente hablando, si el punto de análisis es establecer cuándo una conducta es penalmente relevante a partir de la normatividad en concreta que la persona debería cumplir o no, entonces nos liberamos de la corazonada y llegamos a una solución que es técnica. Y lo técnico es que en primer lugar se analiza el tipo objetivo, y en el tipo objetivo de ninguna manera esta persona cruzó el umbral de la tipicidad, por cuanto él no tenía ningún deber jurídico de garante y la Corte Suprema lo absuelve, y es una solución, a mi juicio, plausible. Entonces, volviendo al caso igual del estudiante, él no cruza el umbral de la tipicidad, él no ingresa en el ámbito del tipo por tratarse de una conducta socialmente adecuada, una conducta cotidiana, una conducta neutra, una conducta que comunica el ejercicio legítimo de un derecho. No es un oficio, bueno, es un derecho en general, o si se quiere, el Código Penal te habla de un oficio, pero habría que fundamentar por qué el ser estudiante es un oficio, porque el oficio presupone una actividad a lo mejor que remunerativa o no, pero basta con afirmar que estamos ante el ejercicio legítimo de un derecho. Entonces, quien no supera, quien no rebasa ya los contornos de su competencia de un segmento concreto, entonces no tiene por qué ingresar al ámbito del derecho penal. Por eso, el funcionalismo es tal. ¿Por qué? Porque es una teoría que hace depender la solución de los casos penales a partir de las reglas de funcionamiento del segmento social concreto. Los tipos penales, no hay un solo tipo penal. Todos los tipos penales son tipos penales que tienen que ser contextualizados. No hay un solo tipo, porque el mejor ejemplo, el ejemplo paradigmático que les he puesto es el ejemplo del homicidio culposo. El tipo penal solamente fija en abstracto una conducta, pero esa conducta en abstracta adquiere vida, su semántica, la semántica del tipo, que es lo que el legislador ha querido comunicar al ciudadano, adquiere sentido a partir de la imputación, a partir de la interpretación en el segmento parcial donde acontece la acción. Y ahí otro concepto central junto al de persona es el concepto de rol. El rol social es otro concepto central para el funcionalismo. Esto es, solamente ingresa al ámbito del derecho penal quien quebranta un rol. ¿Y qué es el rol? El rol es un conjunto de derechos y deberes que el ciudadano o la persona porta, lleva en un determinado contexto social concreto. El rol general es el rol de persona. Todos, si aquí nos igualamos, es que tenemos el deber general de no dañar a los demás en sus derechos. Pero, según el contexto social concreto, los roles generales, el rol de persona se contextualiza y, por ejemplo, surgen los roles especiales, el rol de juez, de fiscal, de abogado, de ingeniero, etcétera, que se toma en cuenta en el momento en que yo he de analizar si hubo un peculado, cuál era la regla de juego, cuál era el ámbito de competencia que debía observar en este caso, por ejemplo, el comité o un arquitecto en una obra de construcción o un ingeniero o el albañil. Entonces, el concepto de rol es central. El rol fija expectativas. De manera general, el rol permite delimitar esferas de competencia. Así, por ejemplo, dentro de una empresa o dentro de un hospital o dentro del Poder Judicial, yo no trato a todos por igual, sino a cada quien examino su responsabilidad en el segmento concreto dentro de la estructura, en este caso de la organización, cuál es el segmento o la función que desempeñaba en ese segmento en particular. Y el rol es un concepto netamente objetivo. El rol, la idea de la subjetividad, salvo que el rol defina como tal la incorporación de una subjetividad. Por ejemplo, en el caso de los deberes de garante, en los casos del principio de confianza, cuando estoy pensando, por ejemplo, en el gerente general de una empresa o el jefe de alguna división de la policía, quien está en el ámbito máximo, digamos, en la escala jerárquica más alta en una organización. Esta persona responde por todos los delitos o por las consecuencias que surjan de la actividad de la empresa, siempre, no. La responsabilidad es individual. Hay que focalizar en qué segmento, por ejemplo, se dio el defecto. Pero el gerente, o como por ejemplo el alcalde, pueden en este caso ampararse en el principio de confianza, en el sentido de que yo confío en que mis delegados obrarán conforme a sus obligaciones. Pero si, por ejemplo, él tiene conocimiento que el segmento en particular, en este caso inferior, está incurriendo en una irregularidad, por ejemplo, el gerente general se entera que la gerencia comercial, esto es,
las personas encargadas de la venta del producto de la empresa hacia afuera, los que tienen contacto con los clientes, están incurriendo en prácticas de corrupción, en prácticas de lavado de activos, por ejemplo, o en prácticas de defraudación tributaria, por ejemplo, el gerente, si tiene conocimiento, tiene el deber de intervenir. ¿Por qué? Porque, naturalmente, porque ahí tiene un deber de supervisión, un deber de control. Pero por regla general, él puede confiar en que sus inferiores harán correctamente, cumplirán sus obligaciones. Entonces, el conocimiento ya es inherente al rol. ¿Por qué? Porque el gerente tiene, ante todo, ese deber. Él retiene para sí deberes de supervisión, deberes de vigilancia, que le obligan a aplicar esos conocimientos en los casos que obre el inferior con algún defecto. Pero los que están en una escala inferior o los que están en un segmento en particular no tienen esa obligación, por ejemplo, porque si la gerencia, por ejemplo, de recursos humanos, que tiene que ver con la contratación de personal o no, se entera que otro segmento dentro de la empresa están incurriendo en esas prácticas, no por eso, por el puro saber, no se convierte en responsable. ¿Por qué? Porque no forma parte de su rol, en ese caso, a lo mejor intervenir, o a lo mejor su deber es de comunicar o de informar, si es que así está definido en la organización, pero ya no se hace responsable como cómplice de ese hecho, sino sería solamente por una infracción, en este caso de solidaridad, por una omisión de comunicar, una omisión de denuncia, porque el Código Penal en el artículo 407 además dice que solamente tienen el deber de denunciar a aquellos que por su profesión o empleo están obligados. Entonces esto tiene como presupuesto que esté juridizado ese deber, pero mientras no haya un deber de denunciar, la conducta es una conducta neutra. Esa es la esencia del rol. El rol es un concepto. Hay mucho por decir aquí. Quiero concluir con un ejemplo que propuso el profesor Jacobs en el año 89 en el libro Homenaje a Armin Kaufmann. Un ejemplo ya muy conocido, pero justamente va a servir para diferenciar con mayor razón en qué consiste esta corriente del funcionalismo. Es el caso del estudiante de biología. Es un caso que no es un caso de puro laboratorio, porque tiene sentido para Alemania. Él es un alemán, está pensando para Alemania. Pero el ejemplo podemos discutirlo aquí, porque es un ejemplo teórico que rinde ya para la práctica muchísimo. El ejemplo es un estudiante de biología que por la mañana en su clase está poniendo atención a la clase de qué hongos son comestibles y qué hongos son venenosos. El profesor le pone así una lámina, un PowerPoint, una imagen de cuáles son los hongos venenosos y los hongos comestibles. Aprende su lección por la mañana y por la noche se gana la vida como mozo, como camarero, en un restaurante. Claro, para Alemania tiene sentido porque es el trabajo ideal de los estudiantes. Los estudiantes dan muchísimo su vida por lograr por las noches esos puestos por horas porque les dan mucha propina. Pero en la noche, ya trabajando como estudiante, le dicen, a ver, tienes que cubrir a la mesa 5. Entonces le dicen, en la cocina le dicen, mesa 5 va y es un plato de ensaladas. Y le dice, tiene que entregar el plato de ensaladas a la mesa 5. En el camino reconoce que junto a la lechuga, al tomate, hay un hongo que por la mañana pues aprendió que se trataba de un hongo venenoso. Uy, entonces la cuestión es, ¿entrega o no entrega? Y él dice, bueno, yo aquí no soy estudiante, yo aquí soy solo un mozo, y entrega el plato y la persona come y muere en el momento envenenada. La discusión es si él responde como autor del delito de homicidio. El finalismo, el causalismo, sí, porque él sabía. Él sabía. ¿Dónde está la diferencia con el funcionalismo? El hecho para el funcionalismo no queda impune. Sí hay responsabilidad, pero no por homicidio, sino por omisión de socorro. ¿Por qué? Porque el punto de partida es la teoría de los roles. Él, en el caso concreto, es tomado en cuenta por el ordenamiento jurídico penal, por el derecho penal, en su rol de estudiante o en su rol de mozo, de camarero. Él está practicando en ese segmento para la sociedad, para todos que están en ese restaurante. Él no es estudiante, él es un mozo, es un camarero. Y un mozo, un camarero, tiene el deber de conocer, de distinguir cuáles verduras son comestibles, son venenosas o son inocuas. De ninguna manera. Entonces, si yo extraigo un conocimiento aprendido en otro contexto de la universidad y lo aplico aquí, le exijo
y le hago responder por ello, entonces estoy haciéndolo responder quebrantando el principio de culpabilidad por cuanto le estoy haciendo responder por un deber que él no tiene, porque le estoy aplicando un deber, le estoy agregando un deber de garante de cuidar de que en este caso sus clientes no mueran en este caso envenenados. Porque si somos consecuentes en exigirle aplicar ese conocimiento, tendríamos que mínimamente condenarle como autor de homicidio culposo si, por ejemplo, en la mañana, justo en el momento en que pusieron la imagen, recibe una llamada de su enamorada y sale de la clase a hablar con ella. Se perdió la clase. Entonces, si hubiese sido más diligente, si hubiese puesto más responsabilidad a sus estudios, hubiese estado en las condiciones de salvar a alguien en la noche. Entonces, si soy consecuente en exigirle el conocimiento también, en este caso, el ser mal estudiante, lo voy a tomar en cuenta como un fundamento de imputación, pero a título de homicidio culposo. Y eso es un absurdo. Pero en este caso, fíjense, él como estudiante o como mozo, de todos los mozos que existen en el Perú, en Alemania, él es el único que justamente coincide con que es estudiante de biología y el único que ese día aprendió esa lección. Como mozo no le puedo exigir una responsabilidad, pero sí, en este caso, como ciudadano. ¿Por qué? Porque el artículo 127 de nuestro Código Penal dice: quien se encuentre a alguien herido o en una situación de peligro y no le auxilia, responde penalmente. Él decae en este caso, el contexto es un contexto de necesidad de un tercero que hace quebrar que ese rol especial de mozo retrocede y se activa el rol general de persona, de ciudadano. Y él tenía la obligación en ese caso, en ese momento, de intervenir, de hacer algo. Tenía el deber de no entregar, o el deber de solidaridad, de avisar en este caso a la persona: oiga, por si acaso yo le puedo avisar que esto es peligroso para su salud. Entonces la solución ya es consecuente, es correcta. ¿Por qué? Porque ese es un conocimiento general. Toda persona que tiene conocimiento que un tercero está en una situación de necesidad tiene la obligación de hacer algo, de evitar el resultado. En este caso, por eso él respondería como autor de homicidio de socorro, más no como autor directo de omisión de socorro, y más no como autor de homicidio. Porque si le hacemos responder como autor de homicidio, entonces es porque estamos tomando en cuenta los conocimientos excedentes a su rol, conocimientos que están por fuera de, en este caso, de su posición en particular. En la Corte Suprema hay varios casos resueltos en donde se puede también graficar de manera clara por qué los conocimientos especiales, los conocimientos psíquicos son irrelevantes para el derecho penal. Hay el caso de un médico que atendió a un terrorista, por ejemplo. El médico tiene la obligación de curar a su paciente para él le debe ser indiferente la condición de su paciente, si es terrorista, o es un profesor, o es una persona caritativa. Él solamente tiene que saber que delante de sí tiene un ser humano en estado de auxilio médico y curarlo. Y en este caso, pero él sabía que este era un terrorista, y después de ser curado, continuó en su accionar terrorista, y por eso se le involucró como autor de colaboración con el terrorismo. El doctor San Martín Castro hace un considerando donde dice: si la conducta es solamente de actuar en su deber de médico, no tiene por qué responder. Pero en este caso sí respondió, porque él no solamente actuó como médico, sino que se apartó de su rol de médico, porque a cada uno de sus pacientes que eran jóvenes les incentivó a no abandonar la organización de Sendero Luminoso. Entonces ya no actuó como médico, por ejemplo. En ese caso sí responde. Hay otro caso, otro de la ciudad de San Francisco. Venía a Huamanga un ómnibus y en un control policial encontraron en la canastilla escondida droga camuflada en una almohada. El cobrador aceptó, confesó su responsabilidad, dijo que a él le habían pagado para trasladar esa droga, que era 150 gramos, pero también condenaron al chofer. El chofer dijo: no, yo no sabía. La Corte Suprema absuelve al chofer, pero no por el tema de no sabía. Dice, en primer lugar, ¿cuál es el rol de un chofer? El chofer tiene la obligación de verificar, la obligación de verificar que las cosas que lleva su vehículo no tienen droga, no forma parte de su deber. Él tiene el deber de conducir. Y dice, ponente el doctor Rodríguez, el siguiente fundamento dice: e incluso de haber sabido, tampoco responde. ¿Por qué? Porque es un conocimiento excedente a su rol. Yo solamente respondo por aquello de lo que debo saber, salvo que en este caso se le exija un deber de avisar a la autoridad. Pero hay un problema normativo. En el Código Penal, el artículo 407 impone el deber de denunciar a la autoridad solamente a aquellos que por su profesión o empleo están en la obligación de denunciar. Y un chofer no forma parte de su empleo ese deber de denunciar. Entonces, si se dan cuenta, fíjense, hay sobrados elementos como para diferenciar
¿no?, esta corriente de las anteriores, y concluyo aquí resumiéndolo todo diciendo lo siguiente: estamos ante un escenario en donde el análisis de la relevancia penal de una conducta depende de la valoración solamente de antinormatividad de la conducta. La conducta, en el caso concreto, ¿qué norma ha quebrantado? ¿Qué deber? ¿Qué rol? ¿Qué reglamento? ¿Qué estatuto? ¿Qué manual? A partir de ese análisis, después de haber superado ese análisis y haber confirmado que hay un quebrantamiento de un deber en particular, pasa al segundo análisis y ahora lo quebrantó sabiendo o de manera imprudente. De ese modo completo la imputación subjetiva a título de dolo y culpa. Esa es prácticamente la diferencia fundamental o la propuesta fundamental del funcionalismo en relación a las demás corrientes. Muchas gracias.